Bendiciones del Señor Jesucristo para ti y los tuyos de manera especial. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. Quiero invitarte que te suscribas si lo deseas para que así continúes edificándote con cada contenido que subimos a este canal y así nos ayude a crecer y usted pase a ser parte de esta comunidad de Estudiando la Biblia. En el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos, una parábola que contiene una enseñanza profunda y que es pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Así que en el contexto de la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, luego de que el Señor Jesús empieza a hablarle a sus discípulos acerca de las señales antes del fin y de su regreso, Él le habla de la parábola de las 10 vírgenes, dando a entender y dejando ver la necesidad de velar, la necesidad de estar atento. Pero continúa hablando y enseñando a través de parábola, y ahí se refiere a la parábola de los talentos, en donde una de las enseñanzas que nos deja esta parábola es que, en conjunto con la parábola de las 10 vírgenes, es que no solamente debemos velar, debemos esperar a nuestro Señor, sino que debemos esperar y velar, pero trabajando. Amén. Así que Jesús dijo en el versículo 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y asimismo el que había recibido 2 talentos fue y negoció y ganó otros 2 talentos. Pero a quien le dieron 1, lo que hizo fue que lo enterró, porque él dijo: como mi señor es duro, o sea, recoge donde no esparció, de cosecha donde no sembró, entonces él tuvo miedo y escondió el talento. Pero ¿qué sucede, mis amigos y hermanos? Que al cabo del tiempo, el dueño, el señor, su amo, regresó y le pidió cuenta. Entonces, cuando va a dar cuenta el que tiene los 5 talentos, le dice: Señor, me diste 5 talentos, he ganado otros 5. Asimismo, el que le dieron 2, Señor, me diste 2 talentos, he ganado otros 2. Pero cuando entonces el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. También le dijo eso mismo al de los 2 talentos que había ganado otros 2. Pero cuando le tocó el turno de dar cuenta a quien le había entregado un talento, le dijo: Señor, tuve miedo, y ahí empezó a justificarse, a decirle: sabía que eras hombre duro y que recoge donde no esparciste, y etcétera. Entonces el Señor le dijo: por lo menos debiste llevar mi dinero a los banqueros, porque así cuando yo lo hubiese encontrado con ganancia. Pero fíjese que él dijo: quítenle el talento y désenlo al que tiene 10. Y al final, ya en el versículo 29 de Mateo 25, el texto dice, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos y amigos, esta parábola
tiene una lesión espiritual que tiene una implicación práctica directa. O sea, tiene una implicación directa en nuestra vida práctica, en todo lo que tiene que ver, en todo lo que envuelve nuestra vida como un todo, mis amigos y hermanos. Es importante resaltar que aquí, cuando se habla de talento, se está hablando de dinero. El talento, tanto para los babilonios como para los judíos y los griegos, era la medida de peso más alta. Es por eso que cuando usted analiza el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 6, usted se da cuenta que allí le ponen un impuesto. El rey busca 5,000 hombres o guerreros a sueldo, y a esos 5,000 hombres le da 100 talentos. O sea, con 100 talentos se le pagaba a 5,000 hombres. Cuando Jotán venció a los amonitas, les impuso un impuesto de 100 talentos, o sea, de plata. Esto, algunas versiones con un lenguaje más actualizado hablan de que era equivalente a 3,300 kilos de plata, 100 talentos. O sea que eso nos da a entender que el talento era una medida de peso, y cuando se hablaba de un talento, de 2 talentos, de 3 talentos, de 5 talentos, o sea, se estaba hablando básicamente de mucho dinero. Ahora, cuando nosotros observamos la estructura de esta parábola, tiene una estructura muy similar a el tema general de todo el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, vemos en la parábola un señor que se va. Pero ese señor que se fue, antes de irse, da instrucciones. ¿A quiénes? A sus siervos. Vemos un señor que se va, sus siervos, y da instrucciones. Luego vemos un regreso. Luego de eso vemos que hay un juicio, una rendición de cuentas, y luego una consecuencia por lo que ellos habían hecho. O sea, básicamente una condenación. Cuando usted analiza el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta y lo compara con la iglesia. Nosotros tenemos un Señor que es Jesucristo, que se fue. Nosotros somos la iglesia, son sus siervos. A su iglesia le dio instrucciones que se encuentran registradas en las Escrituras. Pero la propia Escritura registra que ese que se fue va a regresar y que habrá un juicio. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Habrá un juicio. De hecho, cuando usted continúa leyendo a partir del versículo 31 de Mateo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, ahí está hablando de un juicio. Y también se habla de una condenación. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces vemos que hay una condenación en la parábola también, cuando él le dice: al siervo inútil, sáquenlo afuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza que esta parábola nos deja a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Los talentos representan todo lo que Dios nos ha dado.
tu vida, tu salud, tu ministerio, tu familia, todo lo que tú tienes. Y la multiplicación de esos talentos representa el fruto que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios. Y el fruto es consecuencia de ser un buen administrador, de ser un administrador fiel de lo que el Señor nos ha dado. Es por eso que el Señor en la parábola halaga al de los 5 y 2 talentos, cuando ellos van y llevan el fruto. Señor, me diste 5, aquí está el fruto, tengo 5 más. Señor, me diste 2, aquí está el fruto, tengo 2 más. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mis hermanos, la enseñanza que nos transmite esta parábola tiene una implicación directa con nuestra vida. Lo que nos está dando a entender que nosotros debemos de ser fieles. Y si somos fieles en todo lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha mandado a hacer a través de su palabra, vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso nos va a llevar, eso será resultado de ser administradores fieles, de ser ministros aprobados por el Señor. Dios requiere de que sus administradores seamos fieles, que demos frutos. Cuando usted continúa leyendo a partir del versículo 31, allí cuando reúnen a todas las naciones que el Señor Jesucristo en su trono dice que separa a las naciones, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y a unos le dirá: venid benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, disfruten del reino eterno que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero por qué? Y el texto sigue diciendo: porque cuando estuve hambriento me dieron de comer, fui forastero y me recogieron, tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo, descalzo y me calzaron. Entonces, lo que tiene que ver, porque eso pertenece al mismo contexto de todo Mateo 25, en donde está la parábola que estamos analizando. Mis hermanos, mis amigos, esto tiene una implicación directa. O sea, el dar fruto tiene una implicación directa con nuestro prójimo. Recordemos que la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo que los 2 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos los resumió en 2. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si bien es cierto que las buenas obras no te salvan, pero evidencian que tú eres un salvado, evidencian que tú estás dando fruto. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso es un don de Dios. O sea, la gracia es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Pero ahí mismo en el versículo 9 habla de unas buenas obras que fueron preparadas de antemano para aquellos que fueron hechura suya, hechura de Él, del Señor. Entonces, las obras, vuelvo y reitero, no te salvan, pero evidencian que tú eres un salvador. Si alguien que no es cristiano, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que no ha sido justificado por la fe en Jesucristo,
para tener paz con el Padre, según Romanos capítulo 5, no puede ser salvo aunque haga buenas obras. Es por eso que muchos filántropos, aunque hagan buenas obras, y eso está bien, pero si no son justificados, si no son librados de la pena legal que le corresponde por el pecado, en la muerte segunda, que es en el infierno, será lanzado al infierno. Solamente Cristo puede librarte de esa condenación. Es por eso que Juan 3:16 registra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, las buenas obras son una evidencia. Son una evidencia de que ya Cristo te cambió, de que ya Cristo te regeneró. Ahora, aunque tú puedes hacer buenas obras, pero si no reconoce a Cristo como Señor y Salvador y vive una vida conforme a las Escrituras, no va a ser salvo. Entonces, las obras son importantes, pero evidencian que tú eres un salvado, que tú en los que han aceptado a Jesucristo. Miren, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 22 en adelante, el texto habla de que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mis hermanos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, tenemos que dar fruto. El talento, o sea, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, tiene que empezar a producirlo. Tiene que empezar a dar fruto. Y es todo lo que tiene que ver con tu vida. Dar fruto en tu casa, dar fruto en tu ministerio, dar fruto en tu comunidad, en todo lugar. Tiene que ver con tu vivencia, con todo, involucra todo tu ser. Ahora, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nos alejamos de los estatutos del Señor, ¿sabe qué pasa? Que estamos enterrando el talento. Empezamos a cavar un hoyo para enterrar ese talento. Y cuando continuamos pecando, llegamos a un punto que enterramos el talento. Y si viene el Señor, si viene aquel que nos dio ese talento, cuando Él nos pida cuenta y está enterrado, seremos echados hacia afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, esto habla de la perdición. Esto habla de perder nuestra alma. Es por eso que esta parábola es un llamado a nosotros dar frutos, a nosotros evidenciar que somos verdaderos creyentes, verdaderos siervos de aquel que se fue y nos dejó a nuestro cargo una gran responsabilidad. Así que quiero invitarte a que tú desentierres tu talento, porque eso es lo que representa enterrar el talento, el pecado. Cuando pecamos. No. Vamos, desentierra ese talento, todavía estás a tiempo, y empieza a dar fruto para que cuando Él venga así como el que recibió 5 y como el que recibió 2, tú puedas decir: Señor, cuando seas llamado a cuenta en el juicio, Señor, me entregaste un talento, aquí te entrego el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El otro.
reproducir lo que tú me diste. Así que, amigo, hermano que me escucha, el Señor te llama a ser un administrador fiel. Esto tiene que ver con fidelidad al Señor. Tiene que ver con ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Esa es básicamente la enseñanza que transmite la parábola de los talentos. Así que, ya para concluir, no entierres tu talento, porque si el Señor viene y te encuentra con tu talento enterrado, te lo quitarán, se lo darán al que tiene más y te sacarán afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, la perdición. Reflexiona en esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.